Mi nieto de 7 años me susurró cuando mi nuera no estaba en casa. Abuela, cuando te vayas de viaje, mamá va a llevarme con ella y con los 31 millones de pesos de papá para escapar de aquí. En ese instante cancelé el viaje. En lugar de eso, hice otra cosa. 3 días después, mi hijo regresó y... Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Doblé con cuidado el vestido de seda color esmeralda. Mis manos temblaban levemente por una mezcla de emoción y nervios. Faltaba solo una semana para que yo y mis amigas más cercanas viajáramos a San Miguel de Allende. Miré a Guillermo, mi nieto, sentado en el suelo del cuarto, concentrado en armar un modelo de barco pirata con Lego. El niño apenas tenía 7 años, pero ya tenía ese aire pensativo que no era propio de los niños de su edad. Normalmente me enseñaba emocionado cada pieza, cada detalle diminuto que colocaba con orgullo en el barco. Pero ese día, Guillermo estaba inusualmente callado, sus grandes ojos fijos en el montón de Lego. Estuve a punto de preguntarle algo, pero lo dejé pasar, pensando que quizás solo estaba muy concentrado en su juego. Se escucharon unos pasos suaves, y la puerta del cuarto se abrió despacio. Gloria, mi nuera, entró, secándose las manos en un delantal de flores coloridas. Sonreía radiante, iluminando la habitación. «Mamá, ya terminé el pastel. Baje a comer antes de que se enfríe», dijo con esa voz dulce de siempre. «Tengo que ir al mercado a comprar unos chiles frescos para preparar chiles rellenos esta noche». Asentí y le sonreí, elogiando su dedicación. Gloria siempre era así, atenta, hábil y llena de energía. Se inclinó para besar la mejilla de Guillermo, le acarició el cabello y luego salió. La puerta principal se cerró con un clic seco. Apenas se escuchó ese sonido, Guillermo dejó de armar el barco. Se levantó de golpe y corrió hacia mí, tirando con fuerza del borde de mi vestido. Me sobresalté y miré hacia abajo. Su carita estaba pálida, los ojos muy abiertos, llenos de miedo. «Abuela», murmuró con voz temblorosa. Me arrodillé frente a él, el corazón me latía más rápido. «¿Qué pasa, hijo? ¿Ocurre algo?», pregunté, intentando sonar tranquila para no asustarlo más. Guillermo me hizo una seña para que me acercara. Su aliento caliente y tembloroso rozó mi oído cuando susurró, tan bajito que tuve que esforzarme para oírlo. «Abuela, cuando te vayas de viaje, mamá va a escapar conmigo y con los 31 millones de pesos de papá». Sus palabras fueron como un cuchillo helado clavándose en mi pecho. Me quedé inmóvil, la cabeza me daba vueltas. Miré a Guillermo buscando alguna señal de que estuviera bromeando, pero solo vi una seriedad aterradora. «¿Qué dices? ¿Dónde escuchaste eso?», le pregunté con la voz temblorosa. Guillermo asintió con fuerza, como si temiera que no le creyera. «La oí hablando por teléfono en el cuarto de lavado», dijo en un susurro, temeroso de que alguien más escuchara. Mencionó a un señor llamado Héctor y dijo que irían a una casa cerca del mar, que se irían para siempre de aquí. Sentí que el pecho se me oprimía y me faltaba el aire. Abracé a Guillermo con fuerza, acariciándole la espalda, tratando de calmarlo y de calmarme yo también. «Gracias por decírmelo, Guillermo», susurré. «Eres muy valiente. Este será nuestro secreto, ¿sí?». El niño asintió, con los ojos aún preocupados, pero un poco aliviado por haberlo contado. Me levanté, la mente hecha un torbellino. Tomé el teléfono con manos temblorosas y busqué el número de Elena, la organizadora del viaje. Intenté sonar normal mientras le decía que no podría ir, que mis migrañas habían regresado de repente. Elena se mostró apenada, su voz llena de comprensión al otro lado de la línea. «Oh, Isabel, cuídate mucho. No te preocupes, tomaremos muchas fotos y te las enviaremos». Colgué, sintiendo que esos días de descanso que tanto había esperado ya no significaban nada. Esa noche me senté sola en mi habitación, con la luz del escritorio iluminando una foto familiar sobre la vieja mesa de madera. Era una foto de Rafael y de mí cuando él aún vivía, cargando a Francisco de 3 años, los dos riendo bajo un árbol de jacaranda. Los recuerdos regresaron como una película lenta que se rebobina.
Recordé el día que Francisco trajo a Gloria a casa por primera vez. Ella entró a la casa con los ojos brillando y una sonrisa suave como el sol de primavera. Hablaba con encanto, sabía cómo hacerme sentir bien, desde prepararme una taza de té de manzanilla cada noche hasta notar que mis zapatos estaban gastados y ofrecerse a llevarme a comprar unos nuevos. Pensé que Francisco era realmente afortunado de haber encontrado una esposa así. Recuerdo el día en que Francisco nombró a Gloria asistente ejecutiva en Vargas Ingeniería, la empresa que Rafael y yo habíamos construido con toda una vida de esfuerzo. Dijo que Gloria era inteligente, ágil y que podía ayudarlo a manejar las finanzas cuando él tuviera que viajar por trabajo. En ese momento me sentí orgullosa, convencida de que mi hijo no solo tenía una esposa dedicada, sino también una compañera de trabajo confiable. La voz de Gloria resonó desde la cocina, sacándome de mis pensamientos. «Mamá, baje a cenar. Hice chiles rellenos». Su tono era alegre, despreocupado, como si nada pasara. Respiré hondo y forcé una sonrisa antes de bajar las escaleras. La mesa estaba puesta. El olor a chiles rellenos con queso se esparcía por toda la cocina. Gloria sirvió una gran porción en mi plato. Sus ojos se cruzaron con los míos, aún tan dulces como siempre. Guillermo estaba a mi lado, comiendo en silencio, pero sus miradas furtivas me decían algo que no podía descifrar. Esa noche me quedé dando vueltas en la cama sin poder dormir. Esperé hasta casi las 2 de la mañana, cuando toda la casa estaba en silencio, y me levanté con cuidado. Mis manos temblaban mientras tomaba el teléfono y abría la aplicación de las cámaras de seguridad que Francisco había instalado hacía tiempo, diciendo que era para proteger a mamá. La luz azulada de la pantalla iluminó mi rostro. Introduje la contraseña, pero me equivoqué 2 veces antes de acertar. Fui revisando una a una las imágenes. La sala vacía, iluminada solo por la luz de la calle, la cocina en completa oscuridad, inmóvil como una pintura. Finalmente, me detuve en la cámara del pasillo del piso superior, enfocada hacia la pequeña biblioteca familiar, el rincón favorito de Rafael. Bajo la tenue luz de la lámpara vi la silueta de Gloria. No estaba en la habitación, ni recostada junto a la almohada que Francisco solía abrazar al dormir. Estaba escondida detrás de la estantería, justo en el punto ciego que ella creía que la cámara no alcanzaba. Mi corazón latía con fuerza, como si fuera a salirse del pecho. Activé el sonido, y su voz surgió clara pero suave, con un tono que jamás le había escuchado. Dulce, afectuoso, casi derretido. «Amor, Héctor, te extraño». Ese nombre cayó como un rayo. Héctor Morales, el director de Morales Construcciones, el mismo hombre que Rafael solía llamar la serpiente disfrazada de socio. Nuestras empresas habían sido rivales durante años, en licitaciones, en alianzas falsas, en fingidos apretones de manos. Y ahora ese nombre salía de la boca de mi nuera con una intimidad que me heló la sangre. «En 3 días, Francisco seguirá en la obra de Puebla», murmuró Gloria. «El plan no cambia, solo tenemos que sacar el dinero del fondo de inversión y desaparecer. Para cuando él se dé cuenta, ya será demasiado tarde». Presioné el botón de grabar, temblando tanto que casi dejo caer el teléfono. El video registró cada segundo, cada palabra, una prueba imposible de negar. El dolor se mezcló con la furia, pero sabía que debía mantener la calma. A la mañana siguiente, me levanté cuando el cielo aún estaba cubierto de niebla. Me miré al espejo, consciente de que debía actuar, fingir que nada había pasado. Cuando Gloria entró a la cocina, con la misma sonrisa radiante, le dije que tenía una cita para tomar café con una vieja amiga en el centro, que estaría fuera todo el día. «Tenga cuidado, mamá», dijo ella, con su voz dulce, sin la menor sospecha. Asentí, fingiendo una sonrisa. Pero en lugar de ir al café, tomé un taxi directo a la sede de Vargas Ingeniería. El olor a madera vieja y papeles en la oficina me hizo recordar los días en que Rafael aún vivía, cuando juntos construimos la empresa desde cero. La recepcionista, Sofía, se sorprendió al verme. Abrió mucho los ojos. «Señora Isabel, no sabía que vendría hoy». La interrumpí con voz firme. «Sofía,
Prepárame todos los archivos del proyecto del Puente Querétaro y los contratos de suministro de materiales de los últimos 6 meses. Llévalos al despacho de Francisco. Ahora mismo cerré con llave la puerta de la oficina de mi hijo. Me senté en la vieja silla de cuero. Abrí cada carpeta. Pasé cada hoja con total concentración. Mis ojos, aunque ya nublados por la edad, seguían siendo agudos al revisar cada cifra. Y entonces encontré las irregularidades. Una serie de facturas por la compra de acero a la empresa Aceros del Bajío, un nombre que nunca había escuchado, con precios un 20% más altos que los de nuestro proveedor habitual. El contrato de alquiler de excavadoras y rodillos indicaba modelos nuevos, pero los números de serie pertenecían a maquinaria antigua, de más de 10 años. Peor aún, un contrato de subcontratación había sido otorgado a una pequeña constructora que yo sabía perfectamente que era filial de Morales Construcciones. El nombre de Héctor volvía a aparecer, como un fantasma. Debajo de todos esos documentos fraudulentos, en el apartado de aprobación, estaba la firma de Gloria, acompañada por una nota fría. En representación del director Francisco Vargas durante su viaje de trabajo, apreté el borde del escritorio. Sentí la sangre hervir. Esto no era solo un asunto de dinero. Gloria estaba confabulando con el enemigo para desfalcar la empresa, para destruir el legado que Rafael y yo habíamos construido con toda una vida de esfuerzo. Miré la foto colgada en la pared. Rafael sonreía, con una mirada llena de orgullo al lado de Francisco, el día de la inauguración de la primera obra de Vargas Ingeniería. «Rafael, ¿qué debo hacer?», susurré como si pudiera oírme. En ese momento, el teléfono de la oficina sonó. El timbre cortó mis pensamientos como una cuchilla. En la pantalla aparecía el nombre Francisco. Sentí un nudo en el pecho, como si me apretaran el corazón. Respiré hondo, intentando controlar mi voz para no mostrar mi agitación. Contesté, con voz temblorosa pero serena. «Te escucha, mamá, hijo». Francisco, al otro lado, sonaba alegre. Contaba que la obra en Puebla avanzaba bien. «¿Cómo está mamá? ¿Y Guillermo? La obra en Puebla va excelente. Tal vez regrese antes de lo previsto». Su voz irradiaba energía, como un rayo de sol en un día nublado. Pero no podía compartir su alegría. Respiré profundo, tratando de mantener la calma. «Estoy bien, hijo. Guillermo también se porta muy bien. Tú sigue trabajando, no te preocupes». No podía decirle la verdad por teléfono. No todavía, no mientras todo seguía siendo tan incierto. Colgué, aún con las manos aferradas al auricular. De camino a casa, pasé por la panadería favorita de la familia y compré una caja de pan dulce recién hecho. Necesitaba que todo pareciera normal, mantener la fachada, al menos hasta tener más pruebas. Al entrar a casa, Gloria me recibió en la puerta, con su sonrisa habitual. «¿No está cansada, suegra? He preparado la cena, descanse un poco». Su mirada se desvió hacia los documentos que llevaba bajo el brazo, las copias de las facturas irregulares que había impreso en la oficina. Sonreí, fingiendo naturalidad. «Oh, solo son algunos papeles viejos que traje para leer. Ya sabe, cosas de una vieja nostálgica». Ella asintió, pero noté que sus ojos me observaban, evaluando. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la sonrisa mientras entraba a la cocina como si nada pasara. La cena transcurrió en un silencio tenso, aunque en apariencia todo parecía normal. Solo la voz de Guillermo rompía la quietud, contando entusiasmado un partido de fútbol en la escuela, cómo falló un penalti, pero sus amigos lo consolaron con palmadas. Sonreí, le acaricié la cabeza, pero mi mente estaba en otro lugar. Gloria no dejaba de servirme comida, atenta, con una sonrisa. «Mamá, pruebe este pedazo de pescado», me quedó en su punto. Pero cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, veía en ellos un brillo extraño, como si tratara de averiguar cuánto sabía yo realmente. Respondía con frases cortas, cuidando no dejar ver mis emociones. Después de la cena, cuando Guillermo ya se había ido a su cuarto con su modelo de barco pirata, Gloria apareció con una taza de té de manzanilla y la puso frente a mí. «Tómelo, mamá, le ayudará a dormir mejor», dijo con voz suave, casi un susurro. Se sentó frente a mí, entrelazando las manos, con un aire de duda, como si estuviera sopesando algo importante. Luego, decidida,
Empujó hacia mí un grueso expediente. Mamá, necesito que me ayude con esto. Francisco llamó esta tarde. Dice que debemos completar el trámite de garantía del patrimonio de Guillermo antes de que termine el trimestre. Es solo un procedimiento, pero requiere su firma como cofundadora. Su voz sonaba dulce, pero yo percibí una leve tensión. Miré el expediente y sentí el corazón golpearme el pecho. Sabía que era eso, la última pieza del plan que Guillermo me había advertido, el que la grabación confirmaba. Me puse las gafas, fingí revisar las primeras páginas como si fueran simples documentos administrativos, pero cuando llegué a la hoja marcada con un post-it amarillo, leí el título en letras grandes: Autorización de transferencia de capital del Fondo de Inversión del Proyecto. La cifra de 31 millones de pesos resaltaba ante mis ojos como una sentencia. Exactamente lo que Guillermo me había dicho. Sentí la sangre subir a la cabeza, pero me obligué a mantener la calma. La miré fijamente. En sus ojos aún brillaba seguridad, aunque percibí un atisbo de inquietud. Me quité las gafas y coloqué el expediente sobre la mesa. Mamá ya está vieja, la vista me falla, dije despacio. Además, tu padre, en vida, siempre me repetía que nunca firmara papeles importantes sin un abogado o sin Francisco presente. La sonrisa de Gloria se tensó apenas un instante, pero fue suficiente para notarlo. Pero Francisco dijo que es urgente, mamá. No quiere retrasar el trámite, replicó con un tono más alto de lo habitual. La interrumpí, serena pero firme. No pasa nada, hija. Esperemos a que él vuelva. No quiero firmar algo mal y causarle problemas. Guárdalo por ahora. Vi cómo apretaba el expediente con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, conteniendo algo que no podía expresar. Está bien, hablaré con él, murmuró antes de levantarse y marcharse rápido a su habitación. La puerta se cerró y un silencio pesado cayó sobre la casa. Esa noche, acostada, miré el techo sin poder dormir. Estaba segura de que Gloria sabía que yo ya sospechaba. Su mirada inquisitiva, la forma en que sostuvo el expediente, el leve temblor en su voz, eran señales claras. El juego del gato y el ratón acababa de empezar. A la mañana siguiente, en cuanto Gloria dejó a Guillermo en la escuela y se fue al trabajo, llamé de inmediato a Verónica Duval. No a su celular, sino a la oficina del bufete. Verónica, soy Isabel, dije con voz baja pero decidida. Necesito verte. Es urgente. En el café El Corregidor, dentro de una hora Verónica solo respondió, allí estaré. Colgué el teléfono sintiendo que acababa de dar un paso más en una guerra que nunca imaginé tener que librar. Verónica era mi amiga desde los inicios de Vargas Ingeniería, cuando Rafael y yo éramos jóvenes y llenos de entusiasmo. No solo era la asesora legal de la empresa, también había estado a mi lado en todos los momentos difíciles. Inteligente, firme y absolutamente confiable, era la única persona con la que podía compartir aquel secreto aterrador. En el café El Corregidor, en un rincón discreto donde el aroma del café tostado se mezclaba con la música suave de un bolero, le conté todo. Las palabras de Guillermo, la grabación que había escuchado por la cámara, las facturas falsas que encontré en la oficina y la escena de la noche anterior, cuando Gloria intentó que firmara la transferencia de los 31 millones de pesos. Deslicé mi teléfono hacia ella, mostrando el video aún abierto en la pantalla. «Míralo, Verónica», dije con voz temblorosa. «Ya no sé ni en qué creer». Verónica observó el video con una mirada fría y penetrante, sin parpadear. Cuando la voz de Gloria resonó, llamando con cariño a Héctor, Verónica apretó la mano alrededor de la taza de café, su rostro se volvió serio. «Isabel», dijo con voz baja pero firme, «estamos frente a una estafa organizada, pero las palabras de una niña de 7 años y un video sin rostro no serán suficientes para acusar en un tribunal. Necesitamos pruebas irrefutables». Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría, pero también me hicieron reaccionar. Asentí, tratando de tragar la sensación de impotencia. Pensé en el sistema de cámaras de la casa. Dije, quizás todavía haya algo grabado. Verónica negó con la cabeza y abrió la aplicación de cámaras en mi teléfono. Juntas revisamos las grabaciones más recientes, pero Gloria, como una zorra experimentada, había evitado todos los ángulos. «Mira, Isabel»,
señaló Verónica hacia la pantalla. Ella sabe que sospechas. Ya no habla en lugares con cámaras. Todas las llamadas ahora son en el patio trasero o en el baño, con el ruido del agua cubriendo las voces. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Gloria no solo era inteligente, sino aterradoramente cuidadosa. Verónica guardó silencio un momento, y luego sus ojos se iluminaron. Si no podemos verla, la escucharemos. Puede evitar las cámaras, pero no puede dejar de hablar. Esa tarde, mientras Gloria seguía en la oficina y Guillermo aún estaba en la escuela, Verónica llegó a mi casa con una pequeña caja. Dentro había 6 grabadoras miniatura, del tamaño de una moneda. «Tengo algunos contactos», dijo con un tono de orgullo. «Estas son de las mejores. La batería dura 72 horas seguidas». Mi corazón latía con fuerza, entre la emoción y el miedo. Empezamos la operación, en silencio, como 2 ladronas en mi propia casa. Puse una grabadora debajo de la mesa de centro en la sala, donde Gloria solía sentarse a reflexionar por las noches. Verónica escondió hábilmente otra detrás de una maceta grande con cactus en el pasillo, donde la luz tenue la ocultaba a la perfección. Metimos una dentro del viejo radio de la cocina, el que Gloria encendía cuando cocinaba. Y por último, pegué una debajo de su escritorio en la biblioteca, donde solía trabajar hasta tarde. Cuando terminamos, Verónica me tomó de la mano. Su mirada era firme. El siguiente paso, Isabel. Como representante legal autorizada de Francisco, usted y yo iremos al banco. Necesitamos los estados de cuenta de los últimos 6 meses de la empresa Ascentí. En la sucursal del Banco BBVA de la Avenida Zaragoza, nos recibió el señor Ricardo, el director, un viejo conocido de los tiempos en que Rafael aún vivía. Me saludó con una sonrisa cálida, pero al escuchar mi explicación, su expresión se volvió grave. «No se preocupe, señora Isabel, haremos todo lo posible para ayudarla». Llamó a una joven empleada, una chica llamada Ana, para que nos asistiera en revisar las órdenes de pago y los contratos de crédito presentados por Gloria recientemente. Nos sentamos en una pequeña sala de reuniones, con el ambiente cargado por el sonido de hojas pasando y teclas golpeando. De pronto, Ana exclamó: «Señora Duval, hay una diferencia». Colocó 2 firmas de Francisco una al lado de la otra, una auténtica del expediente original y otra de los documentos entregados por Gloria. «Mire el trazo de la B en Vargas», dijo Ana emocionada. «La firma verdadera es firme, un poco inclinada, como un corte preciso. Pero esta es más redonda y pareja, como si la hubieran dibujado con cuidado. Es una imitación, pero muy bien hecha». El señor Ricardo examinó atentamente y luego asintió. «No hay duda, señora Isabel, esto es falsificación». De inmediato mandó sellar las copias como evidencia, con una mirada llena de compasión hacia mí. «No se preocupe, trabajaremos con usted y la señora Duval si este caso llega a la justicia». Asentí, aunque por dentro solo quería llorar. No por el dinero, sino por la traición. Gloria había usado la confianza de Francisco, la mía, para tejer una red de engaños tan elaborada que me costaba creerlo. Cuando Verónica y yo salimos del banco, teníamos en nuestras manos un arma afilada, los extractos y las pruebas de las firmas falsificadas. Ahora solo teníamos que esperar a que el pez en casa cayera en la última red, la red de sonido que habíamos tendido. Los 2 días siguientes pasaron en un silencio asfixiante. Gloria y yo casi no hablábamos, solo intercambiábamos frases cortas sobre las comidas o el horario de Guillermo. El ambiente en la casa estaba tan tenso que parecía que podía romperse en cualquier momento. Gloria se volvió extrañamente cautelosa. Caminaba por la casa con pasos suaves, pero sus ojos escaneaban cada rincón, como si buscara rastros de traición, sin saber que la verdadera traidora era ella. Una vez la sorprendí parada mucho tiempo frente a la cámara del pasillo, con los ojos entrecerrados y el rostro serio, como si tratara de averiguar si estaba grabando o no. Para no dejarme arrastrar por la espiral de la sospecha y el miedo, pasé más tiempo con Guillermo. Me sentaba con él en el suelo de la sala, ayudándole a terminar su barco pirata del ego, pieza por pieza, como una manera de mantener la calma en mi interior. «Abuela, quiero que este barco tenga muchos cañones». Guillermo reía, con los ojos llenos de inocencia. Le leía cuentos cada noche, con voz suave, hablándole de aventuras en el mar.
La pureza de Guillermo era la única fuerza que me mantenía firme. Cada vez que me abrazaba, me repetía a mí misma: Isabel, tienes que ser fuerte. Por él. Por Francisco. A la mañana siguiente, justo cuando Gloria salió de casa para llevar a Guillermo a la escuela y luego al trabajo, llamé a Verónica. «Ven ahora mismo», le dije, con la voz temblorosa pero decidida. «Tenemos que revisar las grabadoras». Verónica llegó en menos de media hora, con su laptop bajo el brazo. Nos sentamos en la biblioteca, el rincón favorito de Rafael, y empezamos a desmontar una por una las grabadoras. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera romperme el pecho, mientras Verónica conectaba la primera al computador. Los primeros audios eran solo ruidos sin sentido, el pasar de hojas en la cocina, pasos, el televisor con las noticias. Empecé a preocuparme, temiendo haberlas colocado en el lugar equivocado, temiendo que Gloria hubiera sido demasiado cuidadosa para dejar rastros. Pero entonces, cuando Verónica conectó la grabadora escondida bajo la mesa de centro, la voz de Gloria sonó, fría y llena de irritación. «Ella no firmó, no lo puedo creer, Héctor. Esa vieja ya sospecha algo. Intenté convencerla, pero es muy terca». Apreté el borde de la mesa, conteniendo el aliento. La voz de Héctor, del otro lado de la línea, era más baja, pero lo suficiente clara para notar la satisfacción en su tono. «Tranquila, amor. ¿Cuál es el plan B?» La voz de Gloria se volvió helada, decidida, aterradora. «El plan B sigue siendo el plan A. He practicado la firma de Francisco cientos de veces. Practicar la de ella no será difícil. Esta noche firmaré el poder a nombre de ella. Mañana a las 8, cuando abra el banco, seré la primera en llegar. Cuando todo esté hecho, nos vemos en la terminal de autobuses hacia San Luis Potosí, como acordamos. Desde ahí desapareceremos». Héctor soltó una risa corta, llena de satisfacción. «Perfecto. Termina con eso. Te estaré esperando». Miré a Verónica. Sentí como si la sangre en mis venas se hubiera congelado. Ella no dijo una palabra, solo guardó el archivo y lo renombró como prueba relevante.mp3. «Ya basta, Isabel», dijo con la mirada firme, como el acero. «Tenemos todo lo que necesitamos». Asentí. Sin perder tiempo, manejamos directo al cuartel de la Policía Económica de Querétaro. Verónica ya había concertado una cita con el comandante Martínez, un hombre conocido por su integridad, a quien Rafael siempre había respetado profundamente. En la pequeña sala de reuniones, el olor a café viejo y a papeles húmedos lo llenaba todo. Yo estaba sentada frente al comandante Martínez, intentando mantener la voz firme mientras le explicaba todo. Verónica colocó frente a él una carpeta, copias de facturas falsas, extractos bancarios con firmas falsificadas y, por último, una memoria USB con la grabación. El comandante Martínez escuchó una y otra vez la conversación. Su rostro se endurecía cada vez más, las cejas fruncidas. «No puedo creerlo», dijo, golpeando la mesa con la mano. El sonido me hizo sobresaltarme. «Fraude, falsificación de documentos, colusión con la competencia. Este caso es lo bastante grande como para que intervengamos de inmediato». Verónica habló, con voz tranquila pero llena de autoridad. «Comandante, ella irá mañana a las 8 de la mañana a la sucursal del Banco BBVA en la Avenida Zaragoza. Pedimos una detención en el acto. Es la única manera de que no pueda negar lo que hizo». Martínez asintió, con una mirada decidida. «De acuerdo. Mi gente estará allí desde las 7, tanto como empleados del banco como clientes. La transacción se detendrá. En cuanto entregue los documentos, actuaremos». Al salir de la comisaría, caminé por la calle soleada de Querétaro. Sentí un pequeño alivio, pero el dolor en el pecho crecía. Estaba a punto de presenciar cómo mi familia se destruía. Esa noche, mientras estaba sentada en la sala, apareció un mensaje de Francisco en la pantalla de mi teléfono. «Mamá, la obra terminó antes de tiempo. Estoy en el aeropuerto, a punto de tomar el vuelo nocturno. Mañana, alrededor de las 7, aterrizo y voy directo a casa. Prepárame los chilaquiles que me gustan». Leí el mensaje una y otra vez. Cada palabra era como una puñalada. El destino era cruel. Mi hijo, con el entusiasmo de quien está por regresar a casa,
No sabía que al día siguiente su mundo se vendría abajo. Las lágrimas me corrieron por las mejillas. Las limpié, respiré hondo y me recordé que no podía flaquear. Francisco tenía que saber la verdad, aunque doliera. Tenía que verlo con sus propios ojos. Le respondí, con los dedos temblorosos sobre la pantalla. No vayas a casa todavía. A las 8 de la mañana ve directo a la sucursal del banco BBVA en la avenida Zaragoza. Hay un asunto importante de la empresa en el que necesito que estés presente. No preguntes nada, solo ve, presioné enviar. Mi corazón latía con fuerza, como si acabara de lanzar a mi hijo a una tormenta de la que no podría protegerlo. El teléfono vibró de inmediato. Francisco estaba llamando. «¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema en la empresa?» Su voz sonaba preocupada, con esa inquietud de quien siente que algo anda mal. Me mordí los labios, tratando de sonar tranquila. «Hijo, confía en mí. Solo llega a tiempo». Colgué antes de que pudiera seguir preguntando, temerosa de no poder contenerme y contarlo todo. Esa fue la noche más larga de mi vida. No dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, mirando por la ventana. La luz tenue de la luna caía sobre el jardín donde a Guillermo le gustaba correr. Escuché ruidos en el despacho de Gloria, sonidos pequeños pero cortantes, como el roce de un bolígrafo sobre el papel. Sabía que estaba terminando su último acto de traición, falsificar nuestras firmas, la mía y la de Francisco, en los documentos de autorización. Cada ruido era otra herida, un recordatorio de que la mujer a la que alguna vez consideré mi hija estaba destruyendo a nuestra familia. Pensé en Rafael, en su mirada firme cada vez que enfrentaba las dificultades de Vargas Ingeniería. «Isabel, nosotros nunca nos rendimos», solía decirme. Cerré el puño y susurré en la oscuridad. «No me rendiré, Rafael, te lo prometo». A la mañana siguiente, Gloria se levantó muy temprano. Bajó las escaleras con un elegante vestido de oficina, el cabello recogido en un moño y un maquillaje impecable, como una ejecutiva que va a una reunión importante. «Mamá, tengo una cita con un socio esta mañana, así que debo irme temprano. Desayunaré fuera», dijo con tono amable, pero vi cómo sus manos apretaban con fuerza el bolso. Asentí, forzando una sonrisa. «Cuídate, hija». Ella no sabía que yo ya lo sabía todo, que había tendido una red invisible esperando a que cayera en ella. Conduje hasta el banco desde las 7:30. Estacioné frente a una cafetería. Verónica ya estaba allí, sentada junto a la ventana, con la mirada aguda observando todo. A través del cristal, vi a varios hombres de civil, que parecían clientes normales, sentados dispersos por el banco. Sabía que eran policías encubiertos, colocados allí por el comandante Martínez desde temprano. Verónica me tomó la mano. Su voz era grave pero firme. «Hoy todo terminará, Isabel. Hiciste lo correcto». Asentí, aunque el corazón me pesaba. «¿Terminará? Sí, pero ¿a qué precio? Una familia rota, un niño sin madre, un hijo que pierde el amor en el que creyó». A las 8:05 en punto, el coche de Gloria se detuvo frente al banco. Bajó sosteniendo un folder contra el pecho, caminando con la seguridad de quien cree tener la victoria en sus manos. Contuve el aliento, sin apartar los ojos de ella a través del vidrio. Gloria fue directo al mostrador de atención preferente y entregó los documentos a un joven empleado. Supuse que era un policía encubierto. Él asintió, tomó el folder y le dijo algo. Quizá que debía entregarlo al director de la sucursal para su validación. Vi a Gloria sonreír, una sonrisa de triunfo, como si hubiera superado todos los obstáculos. Unos minutos después, el director salió, seguido por 2 policías uniformados. El rostro de Gloria se puso pálido. Su sonrisa desapareció. La orden de arresto se leyó en voz alta, clara en el silencio del banco. Gloria Vargas queda detenida por fraude, apropiación indebida y falsificación de documentos. Gloria gritó, su voz aguda y desesperada. «Están equivocados. No tienen derecho a arrestarme. Estos papeles son legales». Forcejeó, intentando soltarse, pero una agente la esposó con rapidez.
En ese instante, un taxi se detuvo frente al banco. Francisco bajó, aún con la maleta en la mano, con el rostro confundido al ver el alboroto. Su mirada recorrió la escena hasta detenerse en el interior. Gloria, su esposa, esposada entre dos policías. Vi cómo los hombros de Francisco se tensaron, como si su mundo se derrumbara en un segundo. Sus miradas se cruzaron. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Vi la confusión en los ojos de Francisco, la desesperación en los de Gloria. Luego, como un cruel destino, el folder en manos de la gente cayó al suelo. Los papeles volaron por todo el piso, igual que su matrimonio hecho pedazos. Francisco quedó inmóvil entre la multitud. La maleta se le resbaló y cayó al pavimento con un golpe seco. Verónica y yo cruzamos la calle apresuradas. Mis pasos eran rápidos, pero temblorosos. Puse una mano sobre el hombro de Francisco, sintiendo cómo su cuerpo se estremecía bajo mi toque. Se giró hacia mí, con los ojos llenos de desconcierto, perdido, como un niño sin rumbo. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Gloria? No pudo terminar la frase. La voz se le quebró, como si cada palabra fuera una herida. Lo miré a los ojos, conteniendo mis propias lágrimas. «Vámonos a casa, hijo», dije en voz baja, temblorosa pero firme. «Te lo explicaré todo». Verónica hizo una seña a uno de los policías cercanos, quien nos ayudó a sacar a Francisco de entre la multitud curiosa. Las miradas y los murmullos eran cuchillos clavándose en mi pecho. En el coche, de regreso a casa, Francisco no dijo ni una palabra. Permaneció inmóvil, mirando por la ventana, aunque sabía que no veía nada. Ni las calles familiares de Querétaro, ni el sol brillante. Su mundo acababa de desmoronarse, y yo, su madre, que lo había visto todo desde el principio, solo podía sentarme a su lado, impotente ante su dolor. Al llegar a casa, le preparé un vaso de agua tibia, con la esperanza de que ese poco de calor calmara un poco su conmoción. Guillermo bajó corriendo desde el piso de arriba, gritando, «¡Papá!». El niño se lanzó a los brazos de Francisco, sin saber que el mundo de su padre acababa de derrumbarse. Francisco lo abrazó con fuerza, como si Guillermo fuera el único salvavidas en medio de la tormenta. Después de convencer a Guillermo de volver a su habitación a jugar con su barco pirata, me senté frente a Francisco en la sala. Verónica se sentó a mi lado. Su mirada era dulce pero firme, como si quisiera darme fuerzas. Respiré hondo y empecé a hablar, con una voz tranquila para ocultar el dolor que me desgarraba por dentro. Le conté sobre el susurro de Guillermo, sobre cómo el niño, temblando, tiró de mi falda para advertirme del plan de su madre. Le conté sobre la llamada de medianoche que escuché a través de la cámara, la voz de Gloria, dulce, pronunciando el nombre de Héctor. Le hablé de las facturas falsas que encontré en la empresa, del teatro con los documentos de poder, de los pequeños grabadores que Verónica y yo habíamos escondido por toda la casa, y finalmente, del plan para atraparlos esa misma mañana. Le mostré las pruebas, copias de contratos inflados, informes bancarios con firmas falsificadas, y por último, reproduje la grabación en mi teléfono. Cuando la voz de Gloria sonó, fría y decidida, hablando del plan para engañar a su esposo y huir con Héctor, Francisco agachó la cabeza. Sus manos se cerraron en puños, temblando. Ella no firmó. Intenté convencerla, pero fue muy terca. La voz de Gloria en la grabación era como una cuchilla helada. Las lágrimas de Francisco cayeron al suelo, una a una, silenciosas como los fragmentos de su corazón roto. No lloró a gritos, solo dejó que el dolor saliera en silencio, como una represa que se rompe bajo demasiada presión. Quise abrazarlo, limpiar sus lágrimas, pero sabía que nada podría aliviar el dolor de una traición. Francisco había amado a Gloria con todo su ser, había confiado en ella sin dudar, y ahora esa confianza había sido pisoteada sin piedad. Verónica habló, con una voz suave pero firme. «Francisco, ella no solo traicionó tus sentimientos, se alió con tu competencia para destruir la empresa, robar los fondos y dejarte expuesto a cargos penales. Tienes que ser fuerte, no solo por ti, sino por Guillermo y el legado de tu padre». Miré a Francisco, esperando que las palabras de Verónica despertaran algo de fuerza en él. Pero él solo se quedó ahí, en silencio,
los ojos enrojecidos mirando el suelo. Esa noche, Francisco se quedó solo en la biblioteca, la misma habitación donde él y Gloria solían trabajar juntos y soñar con el futuro. Me quedé de pie fuera de la puerta, mirando por la rendija, viéndolo sostener las fotos de su boda y los recuerdos de ambos. La luz tenue iluminaba su rostro, donde las lágrimas ya secas habían dejado marcas de dolor. Quise entrar, decirle algo, pero sabía que necesitaba tiempo para enfrentar su pena. Cerca del amanecer, Francisco salió, los ojos aún rojos, pero con una mirada firme. Me miró y dijo con voz ronca pero decidida: «Mamá, ya lo decidí. Voy a divorciarme. Tengo que obtener la custodia de Guillermo. No puedo permitir que mi hijo crezca al lado de una madre así». Asentí, mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. Me sentí orgullosa de la fuerza de mi hijo, pero también destrozada, sabiendo que había pagado un precio demasiado alto por esa determinación. A la mañana siguiente, Francisco y Verónica fueron al despacho del abogado para redactar la solicitud de divorcio y preparar los documentos para obtener la custodia total de Guillermo. Yo me quedé en casa jugando con el niño, intentando que no notara la tensión que flotaba en el aire. Al mismo tiempo, llegó la noticia de la policía. Héctor Morales, al enterarse de que Gloria había sido arrestada, intentó huir por la frontera, pero fue detenido en un control en Ciudad Juárez. Todos sus caminos habían sido bloqueados. Un mes después, el caso fue llevado a juicio en el Tribunal de Querétaro. La sala del tribunal estaba llena, sofocante, entre un murmullo constante de voces. Periodistas, gente del sector de la construcción y curiosos. El escándalo entre Vargas Ingeniería y Morales Construcciones se había convertido en tema de conversación en toda la ciudad, como una mancha de tinta que se extendía sobre el nombre de mi familia. Me senté en la primera fila, junto a Francisco y Verónica, intentando mantener el rostro sereno. Gloria y Héctor estaban frente al estrado, a solo unos metros de mí, pero parecían pertenecer a otro mundo. Gloria estaba demacrada, su cabello despeinado, sin rastro de la mujer elegante que alguna vez había entrado al banco con aire altivo. Héctor, con su traje desarreglado, parecía un hombre que lo había perdido todo. Gloria no se atrevía a mirar hacia nosotros, sus ojos clavados en el suelo, como si quisiera evitar la mirada de Francisco. Lo miré de reojo y vi sus hombros tensos, las manos apretadas sobre los muslos. No dijo una palabra, pero sabía que dentro de él se libraba una tormenta de dolor y rabia. Verónica, como representante legal de Vargas Ingeniería, se levantó. Su voz resonó firme, cortante, como una cuchillada en el aire. Presentó cada prueba con una precisión aterradora: copias de facturas falsas, extractos bancarios con firmas falsificadas y la grabación que ella y yo habíamos conseguido. Cuando Verónica reprodujo el audio, la sala quedó en silencio absoluto. La voz de Gloria sonó fría y decidida. Esta noche firmaré la última parte de la autorización con su firma. Mañana, a las 8, seré la primera en llegar. Vi cómo los hombros de Francisco temblaban ligeramente, como si cada palabra fuera otra puñalada en su corazón. El abogado defensor de Gloria se levantó, intentando argumentar que ella era solo una víctima, que Héctor la había manipulado y obligado. Mi clienta actuó bajo coacción, sin plena conciencia, influenciada por el acusado Morales, dijo con voz convincente. Pero el fiscal desmanteló rápidamente su argumento. Presentó los contratos y facturas que Gloria había firmado meses antes, cuando el plan de fuga ni siquiera existía. Esto no fue un impulso, enfatizó el fiscal, señalando los documentos. Fue una serie de actos deliberados, prolongados y cuidadosamente planeados. Las palabras del abogado se desvanecieron débiles ante la avalancha de pruebas. La última evidencia se presentó: el expediente de autorización por 31 millones de pesos con las firmas falsificadas mías y de Francisco. Un perito calígrafo tomó la palabra, mostrando su análisis detallado. La escritura en el documento presenta diferencias claras con las firmas auténticas de la señora Isabel y del señor Francisco. Explicó:
señalando los gráficos ampliados en la pantalla. Se trata de una falsificación intencional, realizada con preparación minuciosa. Miré a Gloria. Vi su rostro inclinado, los hombros temblorosos. Héctor, a su lado, ya no mostraba la arrogancia de un cerebro criminal. Ante las pruebas irrefutables, Gloria y Héctor finalmente admitieron su culpa. El golpe del mazo del juez resonó seco y firme. Héctor Morales, como autor intelectual y con un largo historial delictivo, fue condenado a 6 años de prisión. Gloria, como cómplice, recibió una pena de 4 años por fraude y falsificación de documentos. Cuando la policía se la llevó, Gloria giró repentinamente, buscando con la mirada a Francisco. En sus ojos vi arrepentimiento y desesperación, una súplica muda. Pero Francisco solo desvió la vista con frialdad, sus ojos vacíos, como si el amor que alguna vez sintió por ella hubiera muerto aquel día en el banco. Tomé la mano de mi hijo, la apreté con suavidad, pero él no respondió. Sabía que su corazón ya no era más que un montón de cenizas. Al salir del juzgado, Francisco no dijo nada. Caminaba como un autómata, con la mirada clavada en la acera. Verónica me dio una palmada en el hombro y susurró: «Isabel, hiciste lo correcto. Se hizo justicia, pero la justicia, por más implacable que sea, no puede sanar las cicatrices que llevamos por dentro». Al volver a casa, Francisco se lanzó de lleno al trabajo, como si fuera su manera de huir. Trabajaba día y noche, reestructuró Vargas Ingeniería, rompió todos los contratos turbios y se reunió con socios para reconstruir la confianza. La empresa, después de la tormenta, empezó poco a poco a levantarse de nuevo, pero yo sabía que Francisco ya no lo hacía por pasión, como antes. Lo hacía para olvidar, para no enfrentarse al dolor. Guillermo seguía viviendo con nosotros. Su risa era la única luz en una casa ahora llena de silencios. Pero cada vez que Guillermo preguntaba por su madre, con esa voz inocente: «Abuela, ¿cuándo va a volver mamá?», solo podía abrazarlo y decirle que su madre había tenido que irse de viaje por trabajo muy lejos. No sabía cómo explicarle a un niño de 7 años que su madre estaba en prisión, que había traicionado a su familia. Trataba de compensarlo con historias de aventuras, tardes jugando con LEGO, pero sabía que ese dolor nos acompañaría por mucho tiempo. 4 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra casa por fin había recuperado algo de calma, aunque no la plenitud de antes. Me sentaba en el sillón del salón, mirando el jardín donde el sol de Querétaro brillaba entre las jacarandas. La risa de Guillermo resonaba desde el patio trasero, donde jugaba al fútbol con Francisco. Francisco había cambiado por completo. La debilidad y la ingenuidad de antes habían desaparecido, dando paso a un hombre maduro, decidido, pero más callado. Dirigía Vargas Ingeniería con una dedicación que nunca antes había tenido, como si el trabajo fuera la única forma de no hundirse en los recuerdos dolorosos. Bajo su liderazgo, la empresa no solo se recuperó, sino que creció con fuerza, ganando grandes proyectos nacionales, desde carreteras hasta obras públicas. Al mirar a mi hijo, veía en él algo de Rafael, la determinación, el orgullo y también la soledad que un día vi en los ojos de mi esposo en los momentos más difíciles. Pero lo que más me enorgullecía era cómo Francisco era como padre. Por más ocupado que estuviera, siempre encontraba tiempo para Guillermo. Por las noches, los veía a los dos sentados en el suelo de la sala, concentrados en armar modelos complicados, desde naves espaciales hasta castillos antiguos. Los fines de semana iban juntos al Parque Alameda Hidalgo, donde Francisco le enseñaba a Guillermo a patear la pelota y reía cuando el niño caía sobre el pasto. Sabía que Francisco intentaba llenar el vacío que Gloria había dejado. Guillermo ya tenía 11 años, más alto y más inteligente de lo que imaginaba. Ya no preguntaba tanto por su madre, pero sabía que aún guardaba un hueco en su corazón. Hace un año, Francisco y yo nos sentamos con él, eligiendo con cuidado cada palabra para explicarle una parte de la verdad. «Tu mamá cometió un error», le dijo Francisco con voz baja pero dulce, «y necesita tiempo para corregirlo. Pero tu abuela y yo siempre estaremos aquí contigo». Guillermo asintió, con la mirada seria, como si entendiera más de lo que decíamos. Lo abracé fuerte.
sintiendo su pequeño corazón latir con fuerza. Verónica seguía viniendo a cenar con frecuencia, trayendo risas y anécdotas que aligeraban el ambiente. Se había convertido en una parte esencial de la familia, como una tía o una amiga en quien podíamos confiar. Las cenas con Verónica siempre estaban llenas de risas. Francisco la molestaba por no querer jubilarse, y Guillermo no paraba de contar historias del colegio. Esos momentos hacían que la casa volviera a sentirse cálida. Le agradecía a Verónica, no solo por ayudarnos a sobrevivir la tormenta, sino por quedarse, por ser esa luz que nos guió en los días más oscuros. Una tarde de sábado, el cielo de Querétaro estaba despejado y suave. Yo estaba con Guillermo cuidando el rosal del patio trasero. El niño cortaba con cuidado las ramas secas, tarareando una canción que había aprendido en la escuela. El timbre del portón sonó, suave pero prolongado. Pensé que era el repartidor, así que grité: «¡Déjalo ahí, por favor!». Pero el timbre volvió a sonar, insistente y un poco vacilante, como si la persona afuera no quisiera irse. Extrañada, me limpié las manos en el delantal y caminé hacia la entrada, con una ligera inquietud en el pecho. Frente al portón había una mujer. Estaba delgada, la piel curtida por el sol. El cabello negro que antes llevaba largo ahora estaba corto, pegado a la nuca. Vestía ropa sencilla, algo gastada, y tenía las manos entrelazadas frente al pecho, como si intentara contener algo. Me tomó unos segundos reconocer que era Gloria. 4 años en prisión le habían quitado toda la belleza y el orgullo de antes, dejando solo el cansancio y la dureza marcados en su rostro. Sus ojos estaban hundidos, la mirada esquiva, sin rastro de la firmeza que recordaba. El corazón me dio un vuelco, no por rabia, sino por una mezcla de dolor y compasión. Nos quedamos ahí, mirándonos a través de las rejas, sin decir palabra. El silencio se alargó, solo roto por el susurro del viento entre las ramas de los jacarandas. Al verla tan débil y consumida, solo vi a una persona que lo había perdido todo. Finalmente, fue Gloria quien habló, con la voz ronca y apenas audible: «Señora, mamá». Aquella forma de dirigirse a mí, tan familiar y cálida en el pasado, sonó ahora extraña, amarga, como una vieja herida abierta de nuevo. No respondí, solo la miré en silencio, esperando. Gloria bajó la cabeza, las manos entrelazadas con fuerza, tratando de contener sus emociones. «Acabo de salir de prisión hace unos meses», dijo con voz temblorosa. «No vengo a pedirle perdón ni a usted ni a Francisco, porque sé que mi culpa es demasiado grande». Contó que después de salir, había intentado encontrar trabajo en Querétaro, pero todas las puertas se cerraban en su cara. El escándalo de años atrás se había extendido como una mancha imposible de borrar, y la gente la evitaba. «Todos me miran como si fuera un monstruo», dijo, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. Me quedé en silencio, escuchando, no porque quisiera perdonarla, sino porque quería entender. Entender por qué estaba ahí, después de todo lo ocurrido. «Decidí irme», continuó Gloria, con la mirada perdida, como imaginando un lugar lejos de Querétaro. Tal vez a Oaxaca o Chiapas, donde nadie me conozca, para empezar de nuevo. Pero antes de irme, solo quiero pedirle una cosa. Déjeme ver a Guillermo una vez, solo una vez. Sus palabras me atravesaron el corazón. La miré a los ojos, buscando alguna señal de engaño, pero solo encontré desesperación y un dolor sincero. Por un instante, volví a ver a la joven que un día llegó a mi casa con una sonrisa luminosa y ojos llenos de esperanza. Respiré hondo y entré a la casa, con el corazón pesado. «Guillermo, ven un momento con la abuela», lo llamé con voz temblorosa. Guillermo corrió desde el jardín, con las manos aún manchadas de tierra, mirándome curioso. Al ver a la mujer fuera del portón, el niño se escondió detrás de mí, por instinto. Gloria cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro, su voz quebrada. «Guillermo, soy tu mamá». El niño dudó, con los ojos abiertos de par en par, como tratando de recordar un recuerdo lejano. Puse mi mano en su hombro, apretando suavemente para darle valor. Gloria extendió la mano, temblando, y acarició la mejilla de su hijo.
Has crecido tanto. Ya eres todo un hombrecito, dijo entre sollozos, como si cada palabra le costara el alma. Gloria lo abrazó, llorando desconsoladamente sobre su hombro. Guillermo, algo confundido, permaneció quieto un momento, pero luego, como por un milagro de bondad, rodeó a su madre con los brazos y le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Ese gesto, tan tierno y lleno de compasión, me apretó el corazón. El niño no dijo nada, solo se quedó allí, abrazando a su madre, como si intentara comprender lo que había pasado. Miré aquella escena con el corazón apretado. Aunque Gloria había causado tanto dolor, Guillermo todavía sentía compasión por ella, algo que yo no estaba segura de poder hacer. Después de un rato, Gloria soltó a Guillermo y se secó las lágrimas rápidamente. Se puso de pie, inclinó la cabeza profundamente frente a mí y dijo con voz temblorosa: «No tengo nada más que decir, solo gracias. Gracias por haber criado a mi hijo tan bien». La miré, a esa mujer que alguna vez destrozó a mi familia y ahora me parecía tan frágil, tan triste. La rabia que había sentido hacía mucho se había apagado, quedando solo una pena profunda, como una cicatriz que nunca sana. Respiré hondo y le hablé con voz suave pero firme. «Vete, Gloria. A partir de ahora, vive con decencia y sé responsable contigo misma. Esa es la única manera de redimirte». Ella asintió. Las lágrimas seguían corriendo, pero no dijo más. Se dio la vuelta y se fue. Su figura pequeña y tambaleante desapareció entre los jacarandas al final de la calle, sin mirar atrás. Guillermo se quedó a mi lado, tomó mi mano con fuerza. Su manita cálida temblaba un poco. Levantó la mirada, con ojos claros, pero llenos de una tristeza que yo sabía que no podía borrar. «Abuela, ¿mamá va a volver algún día?», preguntó en voz baja, como temiendo que la respuesta lo lastimara. Miré hacia el camino lejano donde Gloria acababa de desaparecer. No sabía qué deparaba el futuro, ni si una persona realmente puede cambiar. Pero quería sembrar en el corazón de mi nieto una semilla de esperanza, aunque fuera un rayo de luz diminuto. Me arrodillé, acaricié su cabeza y sonreí con ternura. Si algún día tu mamá cambia de verdad y decide vivir bien, entonces puede ser, hijo. Puede ser, Guillermo asintió y sus ojos brillaron un poco, como si mis palabras hubieran encendido una chispa de esperanza. Tomé su mano y lo llevé al patio trasero, donde los rosales seguían floreciendo. El viento soplaba trayendo un aroma dulce, como un recordatorio de que, a pesar de las cicatrices, la vida todavía tiene momentos hermosos que merecen ser apreciados. En esta vida hay heridas que nunca sanan, pero también hay cicatrices que nos recuerdan que logramos sobrevivir. Entendí que perdonar no es olvidar, sino soltar el peso del corazón para poder seguir adelante. De mi propia historia aprendí que la confianza es lo más valioso en cualquier relación. Una vez traicionada, nunca vuelve a ser igual. Pero aún así, debemos aprender a enfrentar la verdad, mantener la conciencia limpia y la dignidad, incluso cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Porque al final, el castigo más duro no lo dicta un juez, sino la propia conciencia. Espero que Gloria entienda eso, y que Guillermo crezca sabiendo que, aunque la vida pueda ser cruel, la bondad y la honestidad son la única luz que nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de su propio hogar? A veces me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o tendrías el valor de enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, al final del video, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.